¿Qué tal? Buenas noches. Va a ser una noche compleja esta, no solamente por lo que pase acá, obviamente, pero sí va a ser una noche difícil por lo que está pasando con varias policías en varias provincias de la Argentina. Así que hay que estar muy alerta, nosotros lo estamos. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver con los primeros datos que surgen de la autopsia que le hicieron a Ricardo Ford. Los datos que van surgiendo son datos que por supuesto no revelan todavía una mala praxis, porque también no sé si se va a llegar a saber. Lo cierto es que un médico muy experimentado dijo hace unas horas, Ford se podía haber muerto en la Trinidad, era, digamos, obviamente estaba muy grave, pero en realidad tenía que haber muerto en un quirófano, no en una cama de terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no se hizo todo lo necesario para poder salvarlo. Hablan de que en la rodilla aparece un foco séptico que evidentemente después se trasladó. Acá el doctor Santamaría me dice, a ver, una septicemia no sé si se declara tan rápido, sí, una septicemia es una infección generalizada, que obviamente afecta al corazón, afecta a todas y paraliza el corazón, pero digo, ¿se puede haber declarado una septicemia sin que se den cuenta los médicos? Sí, por el cuadro de hipermedicación. Él tomaba corticoides y un montón de antiinflamatorios, morfina, que pueden haber aplacado el cuadro y puede haber pasado solapada o desapercibida. O sea, significa, a ver, pero los corticoides bajan la defensa. Las defensas y bajan la respuesta. Cuando hay una infección, el cuerpo reacciona con una inflamación. Sí. Si uno toma antiinflamatorios y corticoides, baja la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que la infección se desparrama por todo el cuerpo. Ahora, ¿en cuánto tiempo mata una septicemia? Y depende de la gravedad. Cuando hay septicemia o sepsis es que la infección se hizo general y hay falla de todos los órganos. Es una respuesta. O sea, que se llama falla multiorgánica. Falla el corazón, falla el riñón, falla el hígado. Sí. Y se altera la cascada de la coagulación y se cae como en un castillo de naipes y se derrumba porque se consumen los factores de coagulación y una de las cosas que pasa, hay un sangrado masivo. Ahora, lo que digo es, a ver, a Ricardo lo internan en una sala común, primero, está en una habitación común. Inmediatamente cuando empieza a complicarse el cuadro, dicen vamos a llevarlo a una sala de terapia intermedia. La sala de terapia intermedia no había espacio, no había lugar, y lo llevan a terapia intensiva, o sea que no pensaron que era tan grave. Ahí hay un paso previo, Chiche. A él lo internan en la Trinidad porque Alejandro Dueto lo revisa en la casa y le encuentra una fractura de fémur que él se había caído en Miami, que no había sido diagnosticada porque él no se dio cuenta que tenía una fractura de fémur. Sí. Le hace una placa en la casa, encuentra que tiene fracturado el fémur y lo interna para repararle la fractura. Estando en el hospital, eso es un jueves, le encuentran un hematocrito bajo, 25% para un normal de 45-50 para un hombre, la mitad de glóbulos. Hematocrito quiere decir cantidad de glóbulos rojos. El porcentaje de glóbulos rojos en sangre. Le hacen una transfusión. O sea, estaba anémico. Estaba anémico, sí. Ya de entrada, la mitad de glóbulos rojos que debería tener. Él está jueves, viernes y sábado, el domingo se descompensa, empieza con un cuadro de irritación psicomotriz, si no lo podía encontrar, irritación. Psicomotriz son los movimientos espasmódicos. Él se quería levantar y se quería ir cuando su rodilla no podía estar parado, ¿te acordás que se movía en una silla de ruedas? Los custodios dicen, 2 o 3 personas no lo podíamos contener. En ese caso hay que atar al paciente. Lo sedan, lo llevan a terapia intensiva y ahí es donde hace el cuadro de hemorragia digestiva masiva y termina falleciendo porque no lo pudieron sacar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Está bien. Cuando un médico experimentado dice en realidad tenía que haber muerto en un quirófano y no en una habitación, ¿significa que no hicieron las maniobras que tenían que haber hecho? No sé lo que está pensando el médico, lo que hoy vemos, lo que sabemos hasta hoy es que él muere por la hemorragia digestiva y ahora se agrega una complicación, es que esa causa de sangrado masivo fue esta infección que a principio de la rodilla, en la prótesis como es de metal y plástico no llegan los antibióticos, no pueden difundir. Sí. Hubo un foco infeccioso que se diseminó con todo el cuerpo. Por los Eso que yo te quería preguntar, a ver, ¿en cuánto tiempo, digamos, se produce? Porque ellos hablan de una sepsis generalizada, eso es septicemia, digamos, como nosotros, una infección generalizada. ¿En cuánto tiempo te puede hacer un paro cardíaco una septicemia? Mira, yo te voy a dar un dato para que importante. vos no lo puedas detectar, digo, que se desencadena en 5 minutos. Él tenía una infección crónica, cuando ya estaba en el bailando a él le supuraba la rodilla. De hecho, el sábado le hacen una punción para ver qué germen tenía para hacerle un reemplazo de la prótesis.
El tiempo depende de la medicación que enmascaró el cuadro y el estado general. Si vos ves las placas que él mostró de su columna y su rodilla, sus órganos, por la automedicación, anabólicos, analgésicos, él tiene un hígado muy grande, un vaso grande y un corazón grande. O sea, su cuerpo estaba comprometido por la automedicación, más el alcohol, más el tabaco. Sí. Digo, se compró todos los billetes de una hemorragia digestiva masiva. ¿Qué dice la autopsia en los primeros tramos? Sí, algunos datos, lo que contaba recién, un cuadro infeccioso generalizado, el foco infeccioso en rodilla, que es la rodilla operada, y también en la prótesis de la columna. Pero eso en el primer informe de la clínica del sanatorio, no nada hace dice referencia a esto. eso. Este es el primer informe. Sí. Lo que sí, ahora faltan 50 días aproximadamente hasta que esté el estudio final de los estudios que llaman histopatológicos, los de tejidos, y junto con los histopatológicos el juez de la causa va a tener un informe completo, Ahora, doctor Lupki. Sí, ahora pregunto yo, cuando vos tenés un caso como el de, vamos a suponer que caso X, no viene al caso que sea Ricardo Foro o quien fuera, con una rodilla infectada, si la detectás, y con todas esta cadena de complicaciones que había, ¿cuál es qué es lo que tiene que hacer un médico emergentólogo? Mira, él entró, por empezar, no era una urgencia. No era urgencia. No era una urgencia. Cuando él interna en el jueves... error. Pero el diagnóstico hasta el jueves era una fractura de fémur no declarada, que la detectan por una radiografía, y sí sabían que tenía la infección en la rodilla, por eso el sábado le hacen una punción para ver qué germen era, para ver con qué antibiótico lo podía. Y tenía un plan para ser operado en la semana antes antes que falleció, para sacarle la prótesis, porque una prótesis infectada no se cura hasta que no la extraes. Entre las hipótesis, sí. Lo raro de este informe preliminar es que es distinto al informe de la clínica. La clínica habla de una hemorragia... una hemorragia interna. Pero acá habla de una infección generalizada. Ahora, no sé si tiene relación o no. Tiene relación. La hemorragia es la consecuencia de la infección que tenía. O sea, yo te pregunto lo siguiente, Doc. A ver, vos tenés un paciente con una hemorragia interna. ¿Lo tenés en una habitación o lo tenés en el quirófano? Lo llevas a terapia intensiva, lo compensás hasta que lo lleves a quirófano a Pero resolver. digamos, la lógica es llevarlo al quirófano. Tenés que saber dónde sangra, o tenés que hacerle estudios, o endoscopía, o tomografía, o resonancia, para ver cuál es el lugar de sangrado. Yo no sé, porque no tuve acceso a la historia clínica, qué pasó desde que él pasa a terapia intensiva hasta que fallece. Sería muy interesante saber. Lo que tenemos es lo que cuentan los custodios, que no es una parte médica, hablan de la medicación, todo lo que escuchamos todos estos días. No tengo parte de historia clínica porque no tuve acceso. Sí es importante que él tenía un cuadro de excitación, tenía deseos de orinar, él se quería levantar. Y tenía la otra pierna hinchada. También. No la de la rodilla enferma, sino la otra. Eso significa que estaba reteniendo líquido. Reteniendo líquido y posiblemente o sea, también tenía insuficiencia renal. Y tenía también una infección generalizada. Este cuadro que vos decís, la rodilla, más lo que cuenta él, que también encontraron infección en la columna, habla de una infección que a foco de la rodilla se diseminó. Yo tengo un caso de mi mujer con un principio de septicemia, y la distancia que había entre el momento que se la detectan hasta el momento de la operación, el ecógrafo, que es el que hace la detección de un embarazo ectópico, le dice: tenés exactamente 1 hora para llegar al sanatorio que la estén operando. 1 hora te queda. Entre el momento que había detectado la septicemia hasta la posibilidad de que explote todo y se haga una peritonitis generalizada. 1 hora era el tiempo. Yo lo que veo es que un paciente polimedicado con más de 12 drogas diferentes diarias, que consume alcohol, que fumaba aún en la clínica, que tuvo una hemorragia digestiva en febrero, y lo que yo sé que dentro de los 2 años el 30 al 40% vuelve a sangrar, con una infección en la rodilla más una fractura que es muy dolorosa, que por la morfina y la oxicodona en Miami no la vio, es un paciente de alto riesgo. No, que los pacientes de alto riesgo no hay ninguna duda. Ahora, obviamente la familia, especialmente su hermano Eduardo,
puso en duda todo lo que había pasado, porque de hecho es el que pide que le inyecten formol para conservar el cuerpo incorrupto y de ese modo poder verificar qué es lo que pasó. Él presume que algo malo se hizo. Ahí hay una complicación, no se le inyectó formol, se puso formol en el cajón y eso podría complicar porque el formol precipita y coagula. En el cajón, pero ¿cómo se pone formol en el cajón? Se desparrama en el cajón para conservarlo, para que los gérmenes ¿Por no afuera? Por afuera del cuerpo. Podría complicar las pruebas toxicológicas. No se lo inyectaron. La información que tengo es que no. O sea, entonces es una mala praxis posterior a la muerte. No sé, en la conservación. Lo que sí, si pasara eso inyectado en el cajón, uno puede tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, del humor vítreo de parte del ojo, del pelo, y ahí puedes determinar, y de los órganos que sacás en la autopsia, y ahí puedes determinar qué drogas tenía, en qué cantidad y por cuánto tiempo. Sí. Es los estudios que él contaba, que van a tardar 40 o 50 días, los toxicológicos, los anatopatológicos, para determinar qué pasó, y los estudios de la infección, cuál es el germen, cuál fue el primer foco y qué tenía. A las 2 de la mañana en un sanatorio de primera categoría como puede ser la Trinidad, digo, ¿están todos los profesionales que tienen que estar? Cuando él va a terapia intensiva hay médicos las 24 horas y están los profesionales, sin duda, en cualquier terapia intensiva, en la Trinidad y cualquier hospital. La terapia intensiva tiene médicos las 24 horas y tiene personal auxiliar, enfermeros, gente de tomografía, de resonancia, digamos, todo lo que hace falta para poder atenderlo. No puede ser que haya faltado el médico que tenía que atenderlo. Bajo ningún concepto. Nunca se deja libre una guardia. Si faltara, se queda el que está anterior. Nunca una terapia intensiva, una guardia se abandona y se deja. Enjuician al médico que se va. Lo que digo es, una semana largo no tenés la misma categoría de médicos ni tenés la misma cantidad de profesionales que necesitas para un paciente de alto riesgo. No hay los médicos de clínica habituales. Nunca una guardia o una terapia intensiva queda sin médico, Chiche, jamás, de ningún lado. No digo que quede sin médico, digo, para tener la respuesta que tiene que tener. No la calidad de médico. Para que un médico esté en terapia intensiva es de lo mejor que tenemos. Vos nosotros en la Trinidad, digo. No yo me dedico a la docencia, pero digo, conozco hospitales, no conozco la Trinidad en particular, no puedo opinar, pero digo, suponemos que es un hospital de primera categoría. Digamos, cualquier terapia intensiva nadie abandona y uno pone lo mejor que tiene en la guardia y en la terapia intensiva porque es donde se resuelven las urgencias más graves. La gente más experimentada va a la terapia intensiva. Hay como una elite de terapistas. En el relato, vos hacías referencia al relato que hacían los custodios que estaban hablando de otro tipo de situaciones. Está el doctor Carrozza, ¿es abogado de quién? Ricardo. Doctor Carrozza, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Estoy un poco retorno, más retorno. A ver, ¿me puede dar un poco más de retorno? Sí, lo escucho, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Chiche? Bien, bien. Acá, digamos, nosotros lo que tenemos son las dudas, que obviamente debe tener la familia también. Lo que quiero saber, ¿usted tiene algunos datos, de los primeros datos, tiene alguna conclusión que pueda sacar respecto al tema de la autopsia de Ricardo? No, la verdad, le digo la verdad, el único dato que tengo hasta ahora es que fueron 9 horas y media y que desconocen las causas de la muerte. Nada más que eso, Chiche. Sí. No, las causas se desconocen. Lo que habla es de una septicemia o digamos, un principio de sepsis generalizada. Eso sí lo dice la autopsia. Por lo menos para lo que trascendió. No le estoy escuchando, Chiche. Tengo una interferencia fatal en el medio. No, lo que digo que de lo que trascendió en los primeros tramos de la información que han trascendido, hablan de una sepsis generalizada que pudo haber precipitado el proceso final para el desenlace que tuvo el Ford. Digo, eso no sé si ustedes ya le dan un valor o no. No, a ver. No me escucha. Bueno, no importa, después vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Más allá o a partir, Chiche, de la causal de muerte, en realidad lo único que está investigando, concretamente lo que está investigando el doctor Slupki, el juez de la causa, es si hubo en alguna parte del proceso, hubo negligencia o impericia que aceleró o provocó la muerte. Ahí sería el homicidio culposo. Si no existe eso, no existe delito, ¿no? Pero todavía falta... ¿Homicidio culposo? Homicidio culposo. Lo que están investigando es si hubo un homicidio culposo o no. A ver, nosotros tenemos algunas hipótesis sobre lo de la muerte de Ford. Hay una versión de los custodios sobre las últimas horas de Ricardo, y se habla de un tromboembolismo.
O sea, tromboembolismo no es una palabra que maneja habitualmente la gente, o sea que los médicos le tienen que haber hablado de un tromboembolismo. ¿Es compatible el tromboembolismo con lo que pasó? Puede haber tromboembolismo, que es cuando se hace un coágulo de sangre, viaja por la sangre e impacta en pulmón, en corazón, en cerebro. Podría haber la infección generalizada como cuadro Yo quiero el desencadenante. 2, no el 1, por favor. Vamos a ir con el 2, porque ahí es donde se habla, donde los custodios manejan una terminología que no es la habitual, digamos, ninguna persona que no sepa el tema o que no lo haya oído puede hablar de tromboembolismo. Es interesante, digamos, porque ahí viene lo que es la versión de las únicas personas que estaban cuando se murió Ford. O sea, desgraciadamente estaba solo, había un custodio, más allá de que el custodio pudiera tener algún tipo de afecto o relación con el paciente, no sabe ni puede recurrir a nadie. Digo, los médicos son muy buenos, el doctor Santamaría no va a hablar en contra del colectivo médico, pero si uno los controla son mejores los médicos, ¿o no? Todos somos mejores si nos controlan. ¿Podemos ver la segunda, la versión 2, por favor? Ahora bien, las versiones de los custodios son bastante diferentes a esta versión que acabamos de escuchar. Según Willy, uno de sus custodios más fieles, Ford había pasado bastante bien el día, pero durante la tarde eso empezó a cambiar. Estaba como perdido, sin reconocer a nadie. Pese al dolor en su pierna, saltaba de la cama para sentarse en la silla de ruedas o se paraba cerca de la ventana. Lo extraño es que no decía nada. Mientras estaba sentado, su custodio debía sostenerlo, porque se iba para adelante o para el costado. Era muy extraño. Nadie entendía nada. Parecía estar ido por efectos farmacológicos. Willy contaba esto horas antes de la muerte de Ricardo. Era un tipo muy difícil y la idea era sedarlo para que esa rodilla se quedara quieta. El fémur estaba a punto de romper el tejido. Era increíble cómo un tipo se podía bancar una cosa así. A mí se me levantó 7 veces de la cama. Según sus allegados, en la clínica no tomó nada que haya traído de afuera, solo lo que los médicos de la Trinidad le dieron. Luego, llamaron a una enfermera y le inyectaron como un antídoto para limpiar del cuerpo los antibióticos que le habían dado por la mañana y que aparentemente le provocaron ese estado alucinógeno. Cuando le contamos a su médica personal lo que estaba pasando, lo llevan a terapia. Era para intermedia, pero no había lugar y lo llevaron a intensiva. Lo sedaron. Lo único que decía era, tengo ganas de orinar. Cambiaron la medicación y él se levantaba y corría riesgo de caerse porque estaba como inconsciente y nos habían dicho, el mismo doctor que fue el tratamiento del dolor, dijo que era una reacción que era común por la medicina, pero pedimos por favor que fuese atendido. Teniendo una medicación donde él se movía mucho, le generó confusiones, eso nos había dicho el doctor del tratamiento del dolor, que una de las reacciones adversas podría ser esto. Pero le explicábamos, se levanta, lo puede pisar, si quiere salir, nos mira con cara como que no nos reconoce. Luego, cerca de las 20 horas, es trasladado a una de las 14 camas de terapia intensiva de la clínica para tenerlo más controlado. Sin embargo, después de las 3 de la mañana, Gustavo Martínez es llamado por uno de los custodios avisándole que Ford había muerto. Cuando llegó a la sala de cuidados intensivos, Martínez vio a su expareja y mejor amigo desnudo sobre una camilla. Ya lo habían sedado, me voy 12:15. Y el otro chico que entra, que también se llama Gustavo, es el que me llama a las 3 de la mañana y me dice, Gustavo, Ricardo tuvo un paro cardiorrespiratorio. Vuelo. No te dice que había muerto. No. Voy a la clínica, subo al segundo piso, porque yo, el sexto piso es donde terapia intensiva es el segundo piso. Subo, entro, lo veo afuera, lo miro y me dice falleció. Y yo digo, me estás cargando, me estás jodiendo, no falleció. Me estás jodiendo, falleció.
Y entonces voy y entro y ¡ay! Vi un tipo muerto, Ricardo, muerto. Te juro. Dije, no puede ser, ¿por qué? Me acerqué a él, lo toqué, la frente, le besé la frente, tenía la mano, viste que la mano se va enfriando, todo. No podía soltarlo, acariciarlo. Y decía, qué injusto todo esto, con tanto sufrimiento, ¿qué precio pagó? ¿Por qué la muerte le quitó el dolor? ¿Entendés? Y yo me puse a gritar, no había forma de que me sacaran del lugar. No puedo creer. Está más que claro que esta versión de los custodios nada tiene que ver con la que decía que Ford tenía vómitos con sangre, detallada por la revista Pronto. Sin embargo, otra versión habla de un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es un coágulo que se habría generado por la infección de la rodilla y le subió al pulmón, donde comenzó a impactarle en los vasos del mismo. Esto le habría generado una insuficiencia respiratoria y ahí los médicos le habrían inyectado anticoagulante con el temor de que tenga más coágulos que le estén subiendo al pulmón. La cuestión es que a raíz de este tromboembolismo se le habría desatado la hemorragia intestinal y ahí es cuando los médicos no pueden frenar la hemorragia porque antes le estuvieron inyectando los anticoagulantes. La negligencia pudo haber pasado ya que durante el tiempo que estuvo internado no le habían inyectado anticoagulantes. Los médicos no supieron cómo pararle la hemorragia por lo anteriormente explicado. El equipo de 70-20 hoy consultó con una alta fuente de la clínica La Trinidad que asegura que en algún momento se creyó que un coágulo podía haber afectado el sistema pulmonar. Sin embargo, los propios médicos de la clínica descartaron esa posibilidad. Esa misma fuente desmiente categóricamente que este haya sido el desenlace fatal. O sea, el tromboembolismo no fue. No, parecería que no, por lo que dice la clínica hasta ahora y los datos que tenemos oficiales. No dice eso, dicen claramente que fue una hemorragia digestiva y no habla la clínica en ningún momento del tromboembolismo y de darle anticoagulantes, que es una terapéutica, sí, pero nunca supimos eso que haya trascendido oficialmente. Si vos tenés una hemorragia y te dan un anticoagulante... Nadie daría en una hemorragia un anticoagulante, en un tromboembolismo... ¿No sabían que tenía la hemorragia? Bueno, eso es lo que no sabemos, Chicho, ya está. Digamos, oficialmente nunca trascendió que le hayan dado anticoagulantes. Esto es una versión y la clínica lo desmiente. Tengo que creer hasta ahora la palabra oficial y en los resultados de la autopsia. ¿Qué otro dato tenés? No, simplemente todo lo que es la infección, pero fundamentalmente lo que habla la autopsia, este informe preliminar que tienen los médicos de parte, el médico autopsiante, todavía a la fiscal de la causa y al juez lo llegó la 9 horas es normal para habla de la infección. Habla de infección como sorpresa. Sí, que como esto era nuevo. Esto era nuevo. Habla de 10 horas y media. Empezó a las 12:15 y terminó 10:30 de la noche. Digamos que no es un tiempo convencional para una autopsia. Es un tiempo mayor dado quién era Ricardo Ford y dado la gravedad de las denuncias que hay, presumibles. Además había médico de parte, cada uno. Y hay médicos de parte. Fueron 2 peritos forenses oficiales y los peritos de parte. El tema de la infección en la rodilla, aparentemente como no está en el informe, no está en el informe de la Trinidad. No está en el informe. Es la primera vez que lo escuchamos, el tema de la infección de la rodilla. Es la primera vez lo habla como un hallazgo. No es un hallazgo. Claramente todos sabemos que... Para la autopsia aparentemente era un hallazgo. Yo te cuento... O un grado de compromiso mayor de lo que no sabemos. Te cuento, desde que estaba en el bailando le drenaba la rodilla. Él tenía una herida abierta que supuraba. Claramente estaba infectado. Y el sábado, sabemos porque lo contó Ford y lo contó Gustavo, le hicieron una punción para determinar qué germen era. Con eso se hace un cultivo para ver con qué antibiótico lo podés combatir, porque lo que iban a hacer era remover la prótesis y reparar el fémur fracturado. Ahora, vamos a la primera parte, por favor, ahora, señor director, si podemos verla, porque es la otra versión que andan dando vueltas, ¿sí? Si lo podemos ver, la primera parte, porque digo, invertimos los términos porque esta es la que hablaba del tromboembolismo, que fue descartado totalmente. Vamos ahora a la primera versión, por favor. Todo había empezado con espasmos. Tuvo fuertes dolores estomacales. Se sentía mareado
y con fuertes dolores de cabeza. Su fiebre llegaba a los 38 grados y medio. Había empezado a vomitar sangre. Cerca de las 22 horas, dicen que volvió a vomitar sangre. Se desmayó. Volvieron las náuseas. Un nuevo vómito de sangre. Las horas de Ford estaban contadas. Su cuerpo estaba colapsando, pero habrían tardado en darse cuenta. ¿Le pasó todo esto horas antes de la muerte? ¿Qué ocurrió realmente entre las 18:30 horas del domingo 24 de noviembre y las 4:40 de la madrugada del lunes 25? ¿Por qué la madre de Ricardo Ford dijo que no se hizo todo lo posible a horas de su muerte? ¿Qué medicación recibió durante el domingo que parecía perdido en la habitación sin reconocer a nadie? ¿Existió mala praxis o no comprendemos la muerte de un hombre de 45 años? Nada paraba el dolor, ni siquiera la morfina, a la que era prácticamente un adicto. Así fue como en Miami se quebró el fémur y no se había dado cuenta. Posando junto al Corvette Stingray azul metálico que se había comprado en Estados Unidos, decía: la estoy pasando muy mal, pasé un mes muy feo acá en Miami por lo mal que me siento, lo que me costó salir a grabar todos los días a la calle. Cada vez que me levanto de una silla y camino 2 pasos o me levanto de una cama es un sacrificio enorme. Quiero gastarme toda la plata en mí y disfrutar la poca vida que me queda. Llevársela al cajón no me sirve. Ya no sé cuál es la forma de disfrutar la vida. Esto lo dijo el 29 de octubre de este año. Pocos días después, llegaba a la Argentina en una silla de ruedas, con un inmenso dolor en la rodilla infectada y con un intenso dolor en la columna, que a esta altura estaba decorada por tornillos y clavos. Ya no hay medicamento que me calme. El jueves 21 se interna en el 6º piso de la clínica La Trinidad para una operación programada por su maldita rodilla infectada. Lo cierto es que no estaba muy conforme con estar allí, ya que no había quedado muy conforme con otra operación de rodilla que le habían realizado en esa misma clínica. Lo cierto es que Ford no era un paciente fácil. ¿Qué querían hacerle los médicos? Limpiar la rodilla de la infección y resolver la fractura de fémur. Se llegó a hablar de la amputación de su pierna izquierda. Los médicos querían darle antibióticos de alto espectro, pero dicen que Ford se habría negado hasta que llegaran los resultados de estudios. A partir de las 18:30 horas del domingo 24 de noviembre, empieza a tener fuerza una de las hipótesis sobre cómo el cuerpo de Ricardo Ford iba colapsando. Todo empezó con reiterados espasmos. Una hora después, comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago. Decía estar mareado y con dolor de cabeza. Los médicos habrían decidido hacerle un análisis de sangre. Repentinamente, la fiebre le subió a los 38 grados y medio. Ford habría empezado a vomitar sangre y segundos después se desmayó. Dicen que lograron reanimarlo, pero volvieron las náuseas y otra vez volvió a vomitar sangre. Ya eran las 22 horas. Para los médicos podría haber 2 alternativas. O era un virus intrahospitalario que atacaba el endeble sistema inmunológico, o estaba sufriendo una hemorragia digestiva. Los médicos trataban de saber qué ocurría. Cerca de las 3 de la mañana reaparecieron los vómitos e intentaron intubarlo para que la sangre no llegue a los pulmones. Los niveles no eran buenos y sufrió un paro cardíaco del que no salió. Dicen que estuvieron 45 minutos reanimando un cuerpo que había sufrido en los últimos 5 años agudos dolores. El acta termina diciendo que a las 4:40 AM, Ricardo Ford había muerto.
Bueno, a ver, doctor, nos ayuda a reconstruir un poco los pasos. Hay cosas que se sabían, la rodilla se sabía, los problemas de columna se sabían, los problemas del fémur era un problema que había detectado el doctor Duretto, que sin duda es uno de los mayores especialistas que hay en la Argentina en la materia. Digamos, los médicos eran buenos, los médicos de afuera. Entra a la Trinidad y en 2 días sale muerto, ¿sí? La Trinidad obviamente vamos a presuponer que ha hecho las cosas que tiene que hacer. Genera dudas, obviamente, digo, por la hora en que muere, porque bueno, fue demasiado rápido. Algo pasó en el medio que tiene que haber determinado. O la hemorragia cerebral, el tromboembolismo está descartado. Hoy por hoy, con los datos que tenemos, sí. A ver, esos movimientos espasmódicos, esa especie de desasosiego físico, ¿es producto de qué? ¿De la morfina? ¿Es producto de que es previo a la muerte? Empieza un desasosiego que uno sabe que empieza a moverse espasmódicamente porque se va a morir. Digo, ¿qué es lo que produce esos movimientos espasmódicos? Con lo que sabemos hoy podría ser 3 causas como mínimo. ¿La morfina produce eso? Una podría ser que la sobremedicación de un cuadro de excitación psicomotriz. Sí. Entonces que tuviera morfina de más. Por eso un custodio dice que le dieron el antídoto, que es la naloxona. ¿El antídoto es el que hace? Eso es, neutraliza el efecto de la morfina, ¿sí? Como si fuera un veneno, te lo quita. Después, la segunda causa es, él tenía bajo los glóbulos rojos. Cuando hay hipoxia, disminución del oxígeno en sangre porque no tenés transportador, se irrita el sistema nervioso y a vos te da irritabilidad y malestar. Él estaba inquieto. Y la tercera causa... ¿La gana de orinar es producto de la morfina? Sí, una de las cosas, así como da depresión respiratoria, parálisis del intestino, también da retención urinaria el efecto de la morfina, el exceso de morfina. Y la otra causa... Retención urinaria. Retención urinaria. Entonces tenés, o sea, la vejiga no funciona. Se llena y no la podés eliminar. Entonces vos tenés deseo... por la morfina. Por la morfina. Vos tenés deseos de orinar, pero no podés. El custodio dice que él deseaba orinar, pero que no podía. Y la tercera causa, que hoy que sabemos que hay una infección, es el tema de que podría haber tenido un foco infeccioso, como en la rodilla, él describe en la columna, podría haber tenido un foco infeccioso a nivel cerebral. En todos estos procesos, evidentemente cuando empieza a la noche, tipo 11 de la noche empieza este proceso, a las 4 de la mañana se muere. En ese periodo, digamos, ¿cuáles son las maniobras que tiene que hacer un equipo médico en serio? Ahí tienen que haber hecho una evaluación. Eso sí lo sabés porque yo te lo planteo, yo soy un alumno, vos me lo vas a preguntar, vos sos profesor de medicina. Sí. ¿Sí? Bueno, pues supone que vos tenés que saber. ¿Cuál es el protocolo que corresponde hacer? Ahí hay una cosa muy importante, yo te cuento lo que se debería hacer y lo que cuentan los custodios que pasó. La interpretación, según los custodios, el que tenía una excitación psicomotriz no lo podían contener 2 personas y dice que lo sedan. Esto es una versión del custodio, habría que hablar con el médico. Si vos... ¿Corresponde sedar a un paciente en esas circunstancias? Si, tengo entendido que hay que atarlo, pero no sedarlo porque se puede morir. Si vos, alguien que está tan polimedicado, lo sedás, podés enmascarar un cuadro y el paciente no reaccionar, ¿sí? Entonces, si esto fuera cierto, podría haber enmascarado el cuadro que tenía, infeccioso, hemorrágico. La otra cuestión ahí muy importante es, vos si un paciente está excitado, tenés que buscar la causa. Es un problema neurológico, es un problema respiratorio, tiene trastorno para respirar, tiene una hemorragia, hay que hacerle estudios, lo revisás y estudios complementarios porque tenés que buscar qué es lo que le está produciendo al paciente. Me imagino que lo hicieron, no conozco los procedimientos que hicieron, Chiche, la verdad. Si vos tenés que certificar, digamos, que a vos te llaman como consultor médico para un diagnóstico de este tipo, ¿qué preguntas le harías vos a los médicos? ¿Para diagnosticar la causa de muerte? Sí, ¿qué pregunta le harías vos? Yo te le invierto la carga de la prueba. Yo soy el médico que estuvo ahí. ¿Qué me preguntarías? Yo no te voy a dar la respuesta porque no soy médico. La primera cosa que... A ver, ¿qué pensás que yo tenía que haber hecho y que podés sospechar que no hice? No, yo primero lo que hago, que lo que hacemos nosotros en los Ateneos, es, me tienen que presentar al paciente. Yo tengo que escuchar... El paciente está muerto. No, el relato del paciente. El médico expone, dice, el paciente estaba así, 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 tenía... El paciente, yo lo que te puedo relatar, si vos me lo preguntás, es lo siguiente. El paciente estaba desasosegado, ¿sí? Con una retención de líquido en la pierna
izquierda, no en la derecha, o en la derecha donde tenía... Sí, o una infección, no sabemos si era retención... estaba hinchada, la pierna... Pero se puede hinchar por retención de líquido, ¿sí? O se puede hinchar por una infección. Pero era la otra rodilla, era la otra pierna. Sí, pero como hoy sabemos que tiene una infección, digo, podría estar infectada. Yo te lo describo, tenía un edema, una pierna edematizada, una, lo que vos llamás, los movimientos, ¿cómo lo llamás? Una irritación psicomotriz. Irritación psicomotriz, y ganas de orinar. ¿Sí? Eso es lo que yo te puedo relatar del paciente. Si tiene deseo de orinar y no puede, digo, y sé que está tomando morfina, digo, es una complicación de la morfina. Le reviso la pierna... Pero vos, ¿yo qué tenía que haber hecho? ¿Canalizarlo para sacarle la orina? Ponerle una sonda vesical, claramente. Una sonda. Yo no se la puse, la sonda. No lo sé. La sonda... No, por eso te estoy diciendo. ¿Qué me preguntaría vos? ¿Le puso sonda si vesical? ¿Le pusiste sonda? No. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo el volumen urinario minuto, sé si el paciente está orinando normal, si tiene disminuido, está en anuria. Si tiene anuria que no orina nada, no hace pis, digo, para que se entienda, porque al tener una sonda sale al exterior en forma permanente. Digo, el riñón no está funcionando. Entonces sumo, no funciona el riñón, sí. Tiene una irritación psicomotriz, puedo pensar que tiene una falla multiorgánica. Si tiene una falla multiorgánica que yo no detecté o que, digamos, lo detecto tarde, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué movimiento tenía que haber hecho yo? Ahí hay que ver, Chiche, es cómo se desencadenó el cuadro. Yo no le puedo preguntar después si no me cuenta la historia clínica. Yo podría dar un montón de cosas, pero los pasos es... Mi pregunta es, ¿cuánto tarda un médico en tomar la decisión de llevarlo a un quirófano? A ver, en el quirófano vos puedes hacer una serie de maniobras que no puedes hacer en ninguna terapia intensiva. Ahora, vos para llevarlo al quirófano, ¿qué haces? Tenés que tener un diagnóstico que necesita un tratamiento quirúrgico. Yo, teniendo en terapia intensiva, puedo hacer un montón de diagnósticos y terapéuticas para salvar al paciente. Si yo detecto que tiene que ir a quirófano, tengo que tener un diagnóstico y decirte... En una hemorragia cerebral, entonces, una hemorragia interna no se puede detectar. La podría detectar con una endoscopía, la podría detectar con la clínica. Cada vez que vos sangrás, que acá es lo que llama la atención, a vos te baja la presión arterial, te aumenta el pulso, ¿sí? Y si es digestiva, vos eliminás la materia, la sangre, se llama melena, es una cosa dolorosa, pegajosa, digamos, es un cuadro que llama la atención, que no detectes, que no tengas signos de alarma. Ahora, si el paciente está dormido por exceso de morfina o está sedado por una irritación psicomotriz, puede ser que esos signos... Tenía lo que vos llamás excitación psicomotriz, o sea que evidentemente no estaba la sedación no era la cuestión. Pero cuando ingresa a terapia intensiva dicen que ya estaba sedado, que lo sedan y por esa razón entonces lo llevan a... muere por la sedación. No que haberlo, en vez de sedado tenía que haber intervenido, me parece, digo, porque ahí enmascara todo, si el tipo está sedado, digo, no se convierte en medio en una planta. Hay que ver cuál fue la indicación y qué diagnóstico creyeron que tenía para poder sedarlo. Si una persona, te pregunto en tu calidad de profesor de medicina, a ver, si una persona entra con un infarto y muere a la hora o a las 2 horas, está dentro del menú, ¿sí? Está dentro del menú normal. Digo, si vos no te hace un paro en el medio de un infarto, en el medio de una fibrilación, que si, bueno, ya está. Digo, está dentro del menú de la muerte. Si un paciente no tiene eso y se te muere en 3 horas, ¿no tenés que preguntarte otras cosas? Vos tenés que preguntarte, cuando alguien se muere, sobre todo siendo joven... Sí, yo entro y voy a una sala normal, me internan en la habitación en la 424, yo estoy bárbaro, hablo con la gente, me duele mucho, pero bueno, me voy a operar el martes, me opera el doctor Dureto, todo maravilloso, todo bárbaro, perfecto. A las 4 horas estoy muerto. ¿No te parece raro? Sí, por eso se ha pedido una autopsia. Digo, acá hay... ¿Entendés lo que te digo? Sí, claramente. Algo pasó. Algunas cosas pasaron en que se fue desencadenando una tras otra. Y decís, bueno, ¿se puede morir? Sí, se puede morir, obviamente, pero insisto, no vino con un cuadro terminal donde vino a morirse. Al menos es sospechoso, o raro, o llamativo. Pero Chiche, acá hay una cosa importante. Puede pasar la complicación ser del paciente, puede tener una gravedad que vos no viste, puede hacer un cuadro que lo hace momentáneo, rápidamente y no podés hacer. Los médicos no somos dioses, digamos, la muerte ocurre.
Y puede ser una negligencia, que es lo que piensa la familia, de parte del equipo médico. Sí. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿no lo viste? Digo, entró por un cuadro, digo, ¿por qué lo internaron? Para repararle el fémur y para cambiarle la prótesis que estaba infectada. O sea, ¿por qué lo internaste? No lo internaron ni por infección, ni para estudiar la anemia, lo internaron por eso aparece como hallazgo la sepsis generalizada. Claro, pero el foco infeccioso lo sabían antes de internarlo. ¿Cómo no lo van a saber? Si digo, lo sabían, sí, por eso. No lo van a saber. Por eso, digo, el foco infeccioso ¿Cómo estaba... puede ser como hallazgo? Porque esto no lo menciona la clínica. Si él tenía un foco infeccioso... Sí, la clínica lo sabía porque le hicieron el sábado una punción para ver qué germen tenía, ¿sí? Ahora, un paciente que toma 12 medicamentos diferentes por día, en eso está analgésico, antiinflamatorios, corticoides que frenan la respuesta. Y hay interacciones medicamentosas. A mí me gustaría decir una cosa que toda la gente que nos ve: la automedicación tarde o temprano te mata. Si lo combinás con alcohol y tabaco, te compraste los billetes de la muerte. Puedes durar un poco más, un poco menos. Gente a mí me preguntaba, Ford, hace un mes atrás, dije, ¿se va a morir Claudio? Se va a morir. Lo que no sabía era cuándo. ¿Por qué? Porque está caminando por la cornisa. Obviamente no sabía que se iba a caer ahora. Hoy me enteré que hubo una prohibición mundial de un medicamento que es un opioide, químico por supuesto, que se llama Supragesic. No sé si estás al tanto. No. Creo que hoy se prohibió mundialmente. A partir de hoy no se puede producir ni vender. Bueno, yo no vendo, había muchas farmacias que no lo vendían. Que es un componente que tiene un opioide, sintético por supuesto, combinado con ibuprofeno, no sé qué cosa. Y que el problema que tenía no es que sea un opioide, porque el opioide era lo menos grave, sino que enmascaraba cualquier tipo de patología. Digo, los medicamentos tienen riesgo. Mucho. Déjame decir una sola cosa. El ácido acetil salicílico, la aspirina que todos conocemos, deriva del sauce. Los pueblos originarios chupaban el sauce y se curaban la fiebre y los dolores. La gente cree que no hace nada. Lo digo en difícil y después lo traduzco. Inhibe las prostaglandinas, la ciclooxigenasa y crea dos mecanismos: antiinflamatorio, baja la fiebre, hace que la mucosa intestinal se perfore por un sistema, digamos, sistémico, cierra los vasos y daña la mucosa. Vos decís, Claudio, ¿una aspirina me puede matar? Me puede matar. La gente dice, tomate una aspirina, tomo cada cual. Digo, los médicos, para nosotros es muy difícil medicar, y las interacciones. Alguien que toma 12 medicamentos, por eso yo nunca digo dosis ni medicamentos en la televisión, porque la gente lo escucha y cree que puede automedicarse. Y eso causa muchas muertes en Argentina por año. La gente se muere por automedicación. Gracias, Doc, ha sido muy interesante. Gracias, Pablo. Me voy a hablar con la gente. No, ¿qué pasa? Chiquitito, paren un poquito. Epa, están todos apurados, gracias. Me voy con mi silla a otro lado, ¿no? Si no les importa. A ver, toda esta gente, que son una mínima muestra del millón de personas que están sin luz, son casos individuales, ¿sí? Todos siguen